¿Qué es el DIH? El Derecho Internacional Humanitario es un conjunto de normas cuya finalidad es limitar los efectos de los conflictos armados. Limita las opciones de las partes en el conflicto en lo que respecta a los métodos y medios de guerra. Además, protege a las personas que no participan o han dejado de participar en las hospitalidades. También se conoce como derecho de guerra o derecho a los conflictos armados. ¿Por qué es importante el DIH? El DIH es una de las herramientas más poderosas con que cuenta la comunidad internacional para garantizar la seguridad y la dignidad de las personas en tiempo de guerra. Los convenios de Ginebra continúan recordándonos con gran fuerza la obligación que todos tenemos de cuidarnos mutuamente, dice Nelson Mandela. ¿Cómo protege el DIH? El DIH reglamenta la conducción de las hospitalidades por las partes en el conflicto y la protección de las personas que se encuentran en el poder del enemigo. Además, obliga a las partes en el conflicto a distinguir entre combatientes y civiles y a abstenerse de atacar a la población civil. Prohíbe o limita el empleo de armas particularmente crueles o que no permiten distinguir entre combatientes y civiles. Exige a partes en el conflicto que asistan a los heridos y enfermos y protejan a las personas sanitarias. Requiere que las partes en el conflicto preserven la dignidad de los prisioneros de guerra y de los internados civiles en particular, permitiendo que los delegados de la Cruz Roja los visiten. ¿Cuál es el papel de la Cruz Roja? El Comité Internacional de la Cruz Roja es el guardián del DIH y basa su labor en los 4 convenios de Ginebra del 1949 y sus 3 protocolos adicionales. Estos instrumentos confiere en la Cruz Roja el derecho a realizar ciertas actividades como socorro a los combatientes heridos, visitar a los prisioneros de guerra, presentar asistencia a la población civil, restablecer el contacto entre familiares separados por un conflicto. A continuación, se le presentará una noticia de la violación del derecho internacional humanitario en Colombia. Pasamos a Colombia. En ese país se reportan más de 760 casos de violaciones al derecho internacional humanitario durante 2010, según el último reporte del Comité Internacional de la Cruz Roja destacado en ese país. El desplazamiento es la principal consecuencia humanitaria que dejó el enfrentamiento entre los actores del conflicto interno durante el último año. Según el jefe de la misión colombiana, la principal preocupación del ente internacional se concentra en la actividad de bandas criminales y sus efectos sobre la población. Lo que más nos preocupa a nosotros, más allá de la calificación que se da a estos grupos, es simplemente justamente las consecuencias humanitarias que conlleva el actuar de esos grupos y los enfrentamientos que tienen con los otros actores. Desde hace más de medio siglo, Colombia vive en permanente conflicto armado social y político. Se vio la necesidad, a mediados de 1924, de iniciar una reforma del Código Penal Militar. En el antiguo código se establecían sanciones o conductas violatorias de las llamadas leyes de guerra. En la reforma se querían tipificar los delitos contra el DIH en particular, y se querían también que fueran tipificadas explícitamente los delitos que corresponden al servicio y los que están relacionados con él. El dilema en ese entonces fue escoger entre 2 proyectos del Código Penal Militar, surgidos en la comisión redactora, uno apoyado por parte civil y otra por las Fuerzas Armadas. Este último conduciría a mantener intacta la justicia castrense y defender el fuero militar pleno. 80 el otro. Supondría una modificación para enfrentar la impunidad en materia de violaciones del derecho humano. Dentro de los límites constitucionales del informe de la Comisión salió uno articulado sobre las múltiples materias, aprobado por consenso, pero no se pudieron poner de acuerdo en lo más importante, y la comisión se dividió en 2 bloques, por llamarlo de alguna manera, los civiles y la fuerza pública.